relacionar con el versículo 17, ¿sí? Del 17 al 19, por favor. Dice esto, pues, capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto, pues, digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entiéndase que lo que el escritor está diciendo es: ustedes ya no tienen que vivir como aquellas personas que no conocen a Jesús como su Salvador. No como aquellas personas que simplemente entienden. Porque muchas personas, no, yo sí creo en Dios. Todos decimos básicamente en una cultura como la nuestra o la mayoría. No, yo sí creo en Jesús. No, pero la idea no es simplemente decir creer, sino más bien el haber reconocido que uno es pecador y haber aceptado a Jesús como su Salvador. Ahí está el conocimiento, por eso es conocimiento de intimidad. Entonces, la Biblia está diciendo a aquellos que somos miembros de esta iglesia y de cada una de las iglesias del Señor es: ustedes no hagan como aquellas personas que no conocen a Cristo. Y nos da la razón, si hemos hablado de ello, en el versículo 22, en el versículo 20, perdón. Se nos dice también: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo no lo hemos conocido en base a eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Yo creo a mi manera, no, a Cristo no nos hemos aprendido. Eso era como vivíamos antes, vivíamos en base a nuestras debilidades, nuestras pasiones, y simplemente vivíamos. Entonces, no, a Cristo no lo conocimos. A Cristo no lo conocimos en base a simplemente yo lo voy a hacer como yo quiero. No, es cuando les permitimos al Espíritu de Dios hacernos comprender de este pecado. Y yo quiero sacarlo a ustedes de la muerte espiritual si solamente creen. Dejen a mí hacer mi obra en ustedes creen. Y yo los voy a hacer. Y esa es la forma como debemos vivir. No solo cómo debemos ser salvos, sino también cómo debemos vivir. Y ojalá usted no viva en base a pasiones, en base a debilidades, en base simplemente a lo que nosotros queremos, sino en base más bien a lo que Él quiere. Por esa razón, a partir del versículo número 22, hay tres cosas que se nos dice como creyentes debemos hacer. Lo primero está en el versículo 22. Se nos dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En el versículo 23 se nos dice: y renovaos, ¿verdad?, en el espíritu. Y en el versículo 24 se nos dice: vestidos del nuevo hombre. O sea, ¿cómo es que nosotros realizamos lo que se nos dice en el versículo 17 y lo que se nos dice a partir también del versículo número 20? Haciendo esto. O sea, despojando. La palabra despojarse, yo simplemente voy a hablar de esa palabra o de ese versículo, ¿sí?, donde se dice: hay que despojarse. Y algo muy interesante que se encuentra en esos tres versículos que a la larga vamos a leer. En el versículo 22 decía: despojaos, en el versículo 23 es renovados y en el versículo 24 es vestidos. Estos tres verbos, ¿sí?, porque son verbos,
estos tres verbos están en lo que se conoce como la voz infinitiva. ¿Qué significa esto? Que el verbo no está conjugado. Cierto, acá usted ve en su Biblia en español que ahí sí los verbos están conjugados, ¿sí? Pero en el original no están conjugados. ¿Por qué razón no están conjugados? No están conjugados porque cuando el verbo está en la voz infinitiva, ¿sí?, expresa resultado, digamos. O sea, como resultado de lo mencionado, como resultado de ustedes tienen que creer distinto. O sea, así como en su salvación, así debe. O sea, entonces, cuando hacemos ello, el resultado va a ser en que nosotros tengamos la convicción de despojarnos de lo que nosotros somos o éramos. ¿Y de qué es aquello de lo que debemos despojarnos? Del viejo hombre. No se refiere a una persona en particular, porque quizás usted ya está pensando, ¿quién es el valor acá? ¿Quién es el despojo? Hay que despojarnos de ese viejo hombre. No. Es de esa naturaleza carnal, o más que naturaleza, esas pasiones que están en nosotros. A eso es a lo que se está refiriendo. Nosotros muchas veces pensamos que, cierto, si simplemente vivimos como vivíamos, estamos bien porque nos gustaba eso, por tal que simplemente Dios nos dice, no. Hay que despojarse. La palabra despojarse básicamente significa desvestirse. ¿Sí? Eso es lo que significa. Tenemos que nosotros aprender a desvestirnos. Hay animales como que si me permiten la expresión, se les despelleja, ¿verdad? Me permiten la expresión. Hermanos, usted y yo también necesitamos, o sea, ese viejo hombre y esas pasiones en nosotros, debemos aprender a despojarnos. Pero decía, ¿cómo nos despojamos? No, versículo 17, ¿sí? No andéis como los otros, no andéis como andabas antes, ¿sí? Definitivamente, en el versículo 20 decía, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en vosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos vivir ahora? Bueno, se nos está diciendo acá, conforme a Cristo, conforme a lo que nosotros entendemos de Cristo, conforme Él nos hace comprender más y más de Él, así debemos vivir. Y despojarnos de este viejo hombre. ¿Y por qué razón? Bueno, ahí están también las expresiones. Mire usted las razones, en todo caso. Mire usted lo que se dice. En cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, o sea, cuando estábamos sin Cristo, la despojamos de ese viejo hombre. Mire lo que dice, ¿sí? Que está viciado. ¿Qué es lo que esto expresa? ¿Cómo es que este viejo hombre era, ¿sí?, corrompido? Y no solo ello, sino que también en aquella persona que no conoce a Jesús, moralmente hablando, el proceso de su vida es de mal a peor. Pero nosotros nos vemos muchas veces impresionados con la educación de alguien, la economía de alguien y cosas por el estilo. Pero entiéndase que en su interior, cuando alguien no tiene a Jesús, va de mal en peor, moralmente hablando. O sea, no pensemos que si no tenemos a Cristo vamos a poder agradar a Dios. Romanos nos dice es imposible. Si alguien no tiene a Cristo es imposible. Y lo que aquí nos está diciendo es que el proceso de una persona que no conoce al Señor, moralmente hablando, no estoy hablando de educación, estoy hablando de economía aquí, pero moralmente hablando, va de mal en peor. Por eso es que se nos dice a nosotros, tienen que despojarse de ello. ¿Por qué eso? Porque si nosotros queremos vivir igual a lo que nosotros éramos, a pesar de tener a Cristo en nuestros corazones, vamos a ir de mal en peor. Eso es a lo que se está refiriendo aquí el Señor. Por eso necesitamos nosotros despojarnos
hablando de lo que fuimos moralmente. No estoy diciendo, hermano, que si usted fue ingeniero, usted tiene que dejar de ser ingeniero, que si usted fue casado, usted simplemente tiene que dejar a su esposa o su esposo. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto pisaría? No se trata de eso. De lo que se trata es de entender que debemos nosotros de dejar de vivir moralmente hablando como nosotros somos. Moralmente hablando, nosotros estábamos muertos de delitos y pecados. Moralmente hablando, usted no escuchaba a Dios. Usted escuchaba a quién? A usted mismo. Y por eso decía, nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestros propios pensamientos. Muchas veces, no hay otra cosa como que, no, nos estamos maltratando en lo moral, en ese sentido. Y acá el escritor nos dice, no tienen que despojarse. Tenemos que desvestirnos de ese viejo hombre, que, una vez más, nos dice aquí en el versículo número 22, está viciado, está corrompido, la palabra es podrida en realidad, ¿sí? Eso es lo que expresa. Usted y yo entienden, ¿sí? Antes de conocer a Jesús, no teníamos capacidad de agradar a Dios. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo enseña. La única forma en que nosotros podemos agradar a Dios es a través de Jesús. No hay otra manera. Jesús es olor grato para Él. Por lo tanto, cuando una persona no conoce a Cristo, hace algo para Dios, más bueno me parece, es como que se fuese mal oriente. Pero Jesús, eso fue verdad. Es lo mismo. Por eso nosotros también como creyentes entendamos, no debemos vivir sin Jesús. Que podamos, pero no debemos vivir nuevamente conforme a nuestras pasiones, conforme a nuestros impulsos, con nuestro pensamiento. No es la idea. No más bien aprendamos a vivir conforme a Jesús. Eso es grande. Y no solo quiere usted, se dice que está viciado, sino que también se dice de ese viejo hombre, ¿verdad? ¿Sí? Está viciado, ¿sí? Podrido, corrompido, conforme a qué cosa? Los deseos engañosos. Muchas veces usted y yo, cuando pensamos en algo que creemos y pensamos, no, pero si yo lo quiero debe ser bueno porque Dios lo ha puesto en mí. No necesariamente, ¿sí? Porque lo que dice acá es algo muy cierto. Nosotros, como el viejo hombre, nos dejábamos engañar fácilmente por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros pensamientos y por todo eso. Y la idea es que no lo hagamos, sino que, si me permiten seguir nuevamente, remitirme al versículo número 21, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a qué cosa. La verdad. Pero ¿qué dice en el versículo 22 al final? ¿Conforme a qué cosa? ¿Qué diferencia no ve usted? ¿Qué diferencia entre lo uno y lo otro? O sea, ¿qué nos garantiza que usted vive conforme a la verdad? ¿Qué nos garantiza que vivimos conforme a la verdad? La palabra de Dios guiada por el Espíritu. Eso es lo que nos garantiza. El resto, hermano, honestamente, según lo que nos enseña la Biblia, es un engaño. Pensar que se llama esto, segurito que voy a estar bien, en realidad es un engaño. No, si logro esto, si obtengo esto, voy a estar bien. Es un engaño. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo guiados por nuestras pasiones, por el viejo. Pero sin Jesús entendemos qué es lo que Él quiere para nosotros y nosotros lo deseamos. Eso es la verdad. La verdad. Les dije, necesitamos despojarnos. No podemos nosotros ser creyentes simplemente viviendo por el viento nos lleve o sobre. No podemos.
usted tiene que ser alguien muy disciplinado, ¿sí? Muy disciplinado, con el propósito de tener en su ciclo del vestido. ¿Ven? Moralmente. Necesito despojarme de estas cosas. Les cuento algo que me pasó hace unos días, bueno, semanas atrás, en realidad. Cuando la hermana Brenda viajó esta última vez al extranjero, ella lo hizo, entre otras cosas, porque la acompañó a su mamá a viajar, ¿no? Y me pidieron si es que podía pasar la noche en casa del papá de la hermana Pastor Ricardo. Entonces, las noches, igual, pues a veces mis horarios se ponen un poquito tarde, las noches me iba en bicicleta hasta allá y bien amanecía, ya tenía que estar de regreso en mi casa tratando de que el hermano no me vea porque no me gusta. Yo también con mis actividades. Y una de esas, pues no sé por qué razón, como que la bicicleta me llevó por un lugar que no iba, pues no puede ser. Y siempre yo tratando de cortar camino, ¿no? Porque la bicicleta interna. Y me meto por un parque. Y de pronto en el parque se ve, hay una elevación. Y yo con la bicicleta, y no me doy cuenta de lo que va a estar ahí. Se ve una cosa llena de agua. Y como había también una piedra ahí, entonces traté de evitar la roca, ¿no? Cuando estaba bajando, pero ya me hizo perder en ese ratito nada más, 6 de la mañana, ¿qué tipo de agua habrá sido? Ni siquiera lo puse a mirar, simplemente me acordé de mi sentada. Traté de comunicarme y simplemente la aclaré, sí, y que todo estaba en orden, y seguí con el que llegué a mi casa. Me despojé de la ropa. Porque esa ropa ya no era propicia para lo que necesito. Hermanos, ustedes que necesitamos algo de este ropa. No es propicio para nuestra vida. Por más que usted diga, no, pero los hermanos no me entienden, los hermanos no saben lo que vivo. No tenemos nosotros en verdad que saber exactamente lo que usted hace, lo que usted no hace. No sabemos, pero la idea es que si nosotros sepamos qué es lo que Jesús quiere, bien hecho podamos hacer. Necesitamos despojar. Así como usted se despoja de vestimentas que no son ya apropiadas, o necesarias o incómodas, nosotros también necesitamos despojarnos de ese viejo hombre. Todos nosotros necesitamos hacer ello y necesitamos hacer ello si continúa. Hagamos eso. Dios mediante, vamos nosotros a continuar con este estudio la próxima semana. Debemos dar parte de renovación, ¿sí? Y también ojalá de estudios. Vamos a poner nosotros de pie para pedirnos al Señor en oración. En realidad, Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias por eso. Porque en el Señor ciertamente nos has hecho nacer. En Él hemos nacido. Perdónanos por muchas veces, Padre, querer seguir viviendo como solíamos hacer antes. Querer seguir, Señor, haciendo lo que hacíamos antes. Cuando la idea es que ahora, Señor, despojándonos de todo eso, aprendamos más bien a vivir conforme a lo que tú nos haces comprender a través de Jesús en tu palabra, lo que nosotros debemos hacer. Lo triste está, Señor, en que sí queremos cambiar, pero no estamos dispuestos a despojarnos. Es más, no estamos dispuestos a escucharte, Señor, diariamente. No estamos dispuestos a alimentarnos de tu palabra.
que ayúdanos a entender cuán equivocados estamos y mucho más cuán engañados estamos. Ayúdanos, mi Señor, simplemente a hacer lo que tú quieres nosotros pudiésemos hacer. Esto es dejar de vivir conforme nosotros lo hacíamos antes, simplemente escuchándonos a nosotros mismos, para aprender, mi Señor, a vivir escuchándote a ti, para gloria y honra de tu nombre, y para beneficio, Señor, de tu reino. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos estos favores, te pedimos que nos perdones, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Amén. Me hicieron recordar que hoy es último domingo de